Ya tenemos al señor Palacín. Bueno, entonces le damos la bienvenida al señor Palacín. Bienvenido, señor Julián Palacín. Él es miembro del equipo técnico de... ahí lo vemos ya en pantallas. Bienvenido, señor Palacín. Muchas gracias por estar aquí, miembro técnico del equipo de Perú Libre. Bienvenido. ¿Me escucha? Bueno, no lo escucho yo. ¿Puede activar su micro? No lo escucho. No lo escucho. ¿Aló, me escucha? Ahora lo escucho, ahora lo escucho. Lo escucho, lo escucho. Un saludo a todos los oyentes de Radio Exitosa. Muy bien, hay que mejorar ese audio igual, pero le voy a hacer la primera pregunta. Dígame usted, vamos a empezar con la coyuntura. Ha salido una encuesta de Datum, le da como, da un empate técnico. A Pedro Castillo obtiene 42.6% y Keiko Fujimori 41.7% en un simulacro de votación. Esto quiere decir que están pegaditos y que Keiko Fujimori ha levantado muchísimo. ¿Cuál es su lectura? Mi lectura, de acuerdo a nuestros informes y la verdadera encuesta que son las plazas públicas, Pedro Castillo Terrones es el virtual presidente del Perú y ganará por un margen, yo creo, del 15%. 15%, tanto. Ustedes tienen una, no sé, de repente tienen algún tipo de encuestadoras. Esto es normal dentro de los partidos. En las campañas presidenciales que yo he seguido, tienen algunas encuestadoras para seguir el pulso de la calle, ¿no? Y para no guiarse de los mítines. ¿Ustedes están trabajando con algunas encuestadoras independientes para afirmar lo que usted nos dice? Tenemos información inclusive de origen internacional y nacional que la ventaja ya que lleva Pedro Castillo Terrones a su contrincante Keiko Fujimori es irreversible y hoy estaría entre 14 y 15%. Entonces, ¿usted no cree en Datum? ¿Estos números para usted a qué responderían? Bueno, a la estrategia que también participó Datum en la primera vuelta electoral, donde a una semana o 10 días de las elecciones no le daban ninguna posibilidad a Pedro Castillo Terrones. Es decir, se está creando una estrategia para generar un supuesto escenario de que hay un empate técnico y convencer a los indecisos a que voten por la contrincante. No le va a salir. Yo, la percepción que tengo en mis experiencias en procesos electorales es que hoy Pedro Castillo le lleva de 10, 12 o 14 puntos a Keiko Fujimori. Muy bien. Dígame usted, ayer ha sucedido algo insólito, ¿no? Entre los mismos integrantes de Perú Libre se han ido, venido, se han contradicho, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de las AFP? Juan Pari ha dicho no a la confiscación, Pedro Franque ha dicho que no se está hablando de confiscación, nadie se va a robar los fondos individuales de las AFP. Primero dio una declaración Pedro Castillo diciendo vamos a eliminar las AFP y vamos a ir por un banco de los trabajadores, un banco popular de los trabajadores. Entonces hay ahí una confusión. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo le ruego, por favor, que me responda después de la pausa comercial, porque la confusión viene desde Perú Libre. Muy bien, nosotros estamos hablando con Julián Palacín, él es miembro del equipo técnico de Perú Libre y le estábamos preguntando sobre las declaraciones del señor Castillo, del profesor Castillo, sobre el cierre de las AFP, que había generado una controversia sobre las declaraciones porque Juan Pari había puesto en su Twitter los aportes de las AFP, ONP y otros se respeta y se defienden, ¿no?, sobre los abusos. Entonces esto había generado todo una cadena de reacciones. No tanto es así que el día de hoy ha tenido que traducir, volver a explicar, porque parecía que contradecía pues lo que decía el profesor Castillo. ¿Hay una falta de coordinación? No, las cosas por su nombre. Yo aclaro, Perú Libre y el profesor Pedro Castillo respetan la Constitución, respetan la propiedad privada y tienen un principio de proteger
los intereses y los aportes de todos los ahorristas. Es decir, lo que se busca es proteger estos montos para que las AFP que han venido cobrando intereses o servicios por administraciones de miles de millones de soles terminen. Es decir, lo que queremos es un sistema más justo, más equitativo, que permita tutelar los derechos de todos los aportantes del país. Y en ese sentido, todos sus montos están total y absolutamente garantizados. Y será en su momento que en el gobierno, a través del presidente Pedro Castillo, presentará un proyecto de ley con su propuesta y el Congreso lo evaluará. Habrá un consenso multipartidario y se encontrará la mejor fórmula para proteger y para que crezcan todos los dineros de los aportantes a las AFP. Si el sistema no ha funcionado bien, hay que mejorarlo, replantearlo, modificarlo o cambiarlo. Lo importante sería es que bueno Perú también Libre, que se le diga a él, ¿no? Antes de que lance, defiende el bien común. antes que lance este tipo de declaraciones que quedan incompletas y que no logran dar un mensaje tan claro como el que usted nos acaba de decir y que nos dijo ayer Pedro Franque y que tuvo que aclarar el señor Ceballos, que él lo diga y para evitar este tipo de especulaciones, porque él deja la declaración a la mitad, pero bueno, tienen que salir a traducirlo. Luego quería preguntarle a usted, porque cómo van a llegar a este debate, ¿no? ¿Van a insistir en el tema de la línea de bandera? ¿Es algo prioritario o lo primordial es la pandemia, la economía? Van a insistir con el tema de la Constitución, pero ya lo escuché ayer decir en el meeting de que la Constitución se hará una reforma constitucional en el momento que el pueblo quiera. ¿Y esto de la línea de bandera, cuándo? Bueno, la línea de bandera no es prioritaria. Acá lo prioritario es las vacunas, es la salud de la población, es proteger a millones de peruanos que hasta ahora no se han vacunado, y ese es el objetivo principal de la hoja de ruta del profesor Pedro Castillo. Pero además, la reactivación económica para que el pueblo peruano pueda defenderse y sacar adelante sus familias. Esas son las dos grandes prioridades. Y después, todas las propuestas que han aportado los técnicos de Perú Libre para engrandecer el país dentro de una geopolítica en el ámbito marítimo, aéreo y terrestre que hemos planteado para trabajar en el bicentenario hacia el desarrollo económico. Queremos que el país en el periodo de Pedro Castillo tenga 5 millones de puestos de trabajo, y lo vamos a lograr con el proyecto que presentó Julián Palacín del proyecto multimodal de la isla San Lorenzo, con un puente encima del mar y con un aeropuerto low cost con inversión extranjera. Entonces tenemos que pensar que Perú Libre protege en su plan de gobierno a la población, se ocupa de los más pobres, logrará el objetivo de inmunizar a toda la población, pero y a mediano plazo trazará la hoja de ruta para lograr el desarrollo económico. Discúlpeme, pero en el debate no se habló nada de eso. Discúlpeme, en el debate no se habló nada de eso. Juan Pari no habló nada de estos 5 millones de puestos de trabajo, menos de este puente del que usted está hablando. ¿En dónde dice eso? Lamentablemente yo no fui elegido en el debate, no entiendo hasta ahora por qué, y acá está mi aporte académico para Perú Libre, y son por lo menos con el aeropuerto internacional de Chinchero, el aeropuerto internacional de Huanca en Junín, el aeropuerto internacional de carga en Pacasmayo, para beneficiar a los agroexportadores del sur del Perú y ahorrarles $100 millones al año. Doctor Palacín, pero se supone, señor Palacín, pero se supone que el candidato es el que nos debe decir eso para que sea oficial, ¿no? Bueno, yo el día que me proclamó el candidato miembro del equipo técnico, públicamente le entregué este documento y seguramente se anunciará antes de las elecciones. Claro, públicamente nos tiene que decir, porque falta 8 días para las elecciones, y si no nos dice eso, entonces, ¿cómo? Juan Pari no dijo ni una sola letra de eso. Bueno, yo también planteé en este documento que lo presenté en el Zapayal,
Bueno, más bien es que como usted nos está hablando, claro, pero usted nos está hablando de algo, usted nos está hablando de algo que no conocemos, porque usted mismo nos está diciendo de que no entiende por qué no se ha mencionado. Entonces comprenderá que yo no lo conozco y el país no lo conoce, porque el señor Pedro Castillo no lo ha hecho público. El Comercio de la República y casi 15 medios de comunicación me han entrevistado y he presentado este documento, inclusive he planteado una estrategia antiterrorista a través de la activación del programa Sivan-Sipan de la Fuerza Aérea para interceptar aeronaves, yo lo entiendo, aeronaves del narcotráfico yo lo entiendo, y cerrar las pistas clandestinas. Yo lo entiendo, pero que se hagan entrevistas no quiere decir que esté dentro del plan de gobierno de Perú Libre. Porque dentro del plan de gobierno de Perú Libre está el debate, académico, miembro del plan de gobierno de Perú Libre. Bueno, yo lo que sí le quiero preguntar es sobre la línea aérea de bandera, porque eso sí lo ha dicho Pedro Castillo y usted es especialista en aeronáutica. Entonces, eso usted me ha dicho que no es prioritario porque lógicamente se necesita dar empleo, se necesita dar salud. Lo del empleo sí me parece muy importante y me parece, en realidad, no entiendo por qué no se ha mencionado si es un plan tan detallado lo que usted nos está diciendo y está convencido que va a dar resultado. Lo de la línea aérea. Yo he estado buscando información. De bandera para recuperar la soberanía aérea del Perú que entregó el Fujimorismo a Alain en el 1998, hace 20 años. Y me llamó la bancada de Acción Popular el año pasado y yo redacté el proyecto de ley 6153 que ha sido aprobado por la Comisión de Transportes del Congreso de la República. Sí. Lo que pasa es que la posición de Julián Palacín es que se haga la línea aérea de bandera una asociación público-privada sin inversión pública y que el Estado se quede con el 20% por los derechos que otorga. Pero el Congreso, la Comisión de Transportes, cuya presidencia está a cargo del congresista de Acción Popular, Luis Carlos Beón Hurtado, al aprobar mi proyecto, porque inclusive lleva mi nombre en la exposición de motivos y mis libros, ellos quisieron aprobarla y la aprobaron con capital estatal. Me han visitado la semana pasada y les he dicho que lleven al Pleno mi proyecto original porque el Estado no tiene recursos económicos en este momento para una línea de bandera. Y hay muchísimas empresas de aviación del mundo que Tengo dos preguntas ahí. Tengo dos preguntas. Para que recuperemos la soberanía aérea perdida por culpa del Fujimorismo en 1998 cuando le entregaron a Alain Perú las Quintas Libertades. Tengo dos preguntas. Yo tengo entendido que Johnny Lescano hizo todo este esfuerzo, este movimiento para que se aprobara el tema. Pero tengo información de América Económica y dice: turbinas estatales, la difícil apuesta de una aerolínea de bandera para el Perú. Ellos hacen un recuento de cómo nos ha ido con una aerolínea de bandera, ¿no? Corría a agosto del 2005 y narra una serie de accidentes, ¿no? Y retrocede hasta TANS Perú, que le fue recontra mal con una aerolínea de uso militar. Después habla de Aeroperú, habla de este fatal accidente cuando se cae pues en el Océano Pacífico, habla específicamente del gobierno de Ollanta Humala y de su participación, dice, con el entusiasmo de Julián Palacín, que dice: queremos ver los colores de la bandera otra vez en el cielo, pero hacen una gran crítica, dicen que las aerolíneas comerciales en realidad son las que reinan en los cielos ahora y que no dan resultado, ¿no? Y que por eso hay fusiones y que por eso en este momento no le ven futuro. Y aquí también me llama la atención, y que no sé si me puede permitir que termine, y me llama la atención porque también hacen mención a la aerolínea Aerocóndor, y Aerocóndor dicen que ha sido de su hermano y que fue una aerolínea privada y que quebró y que todavía le debe a todos sus trabajadores. Entonces, ¿por qué apostar por algo que de repente no va a tener los beneficios que se necesitan y se abren aerolíneas aquí y quiebran?
Bueno, claro, esa es la tesis de los dueños del mercado, que se llevan 8.000 millones de dólares al año a Chile y utilizan las quintas libertades del Perú, no invierten en el Perú como Avianca, que se fue y no dejó un solo avión para embargar. Aerocóndor dejó 20 aviones para embargar y para pagar a los trabajadores. Esa es propaganda de LAN Perú, la empresa que patrocina el fujimorismo y la defiende 20 años en el Perú. ¿Qué sucede? El espacio aéreo peruano produce 8.000 millones de dólares al año y en 20 años 160.000 millones de dólares que se fueron a El Salvador, a Colombia y a Chile y no ingresaron a la economía peruana. Y cuando quiebra, usted no se refiere a Avianca, claro, ¿cómo se va a referir? Avianca la dejaba operar el fujimorismo y le entregó las rutas de Aeroperú, facturó 40.000 millones de dólares y cuando se fue, le quedó debiendo no a 1, 2 o 3 trabajadores como Aerocóndor, a 1.000 trabajadores peruanos que no cobraban un centavo. Y le digo que yo fui el asesor de la congresista puneña Susana Vizcachata y fue el primero que presenté el proyecto en el Congreso, que estaba dominado por el fujimontesinismo y no quisieron línea aérea de bandera porque, claro, cuando hay competencia desaparece el monopolio y ya el dinero no se va a Chile, sino queda en el Perú y se crean puestos de trabajo en el Perú. El Perú ejerce soberanía sobre ese espacio que LAN es el que reina, ¿no? Pero entonces si LAN es el que reina, ¿cómo así? Y tiene el cuasimonopolio. Muy bien, y si tiene un monopolio, ¿cómo abrió Aerocóndor? Si usted le quiere embargar un avión, los aviones no son peruanos, pero los aviones de Aerocóndor, con la cual yo no tengo nada que ver, eran todos peruanos. Se embargaron y se remataron y se les pagó a los trabajadores. Esa información es parcialmente falsa. No, yo lo que le estoy leyendo es una información de América Economía y lo que dice es que no se le pagaron, nada más. Bueno, el 80% de los trabajadores cobraron, contra el 100% de los trabajadores de Avianca que no cobraron. Y si LAN se va mañana del Perú, 3.000 trabajadores no van a cobrar porque no hay para embargarle ni un escritorio. Quiero entender algo. Quiero entender algo. Si LAN es un monopolio, ¿cómo Aerocóndor logró abrir una aerolínea? Ejerce soberanía en el Perú gracias al fujimorismo. Quiero entender, si LAN es un monopolio, ¿por qué Aerocóndor logró abrir una aerolínea? No, Aerocóndor es anterior a LAN. Aerocóndor es una pequeña empresa peruana que operó 30 años y cuando creció al 20% vino Sebastián Piñera con la corrupta Verónica Mendoza, fueron a Palacio, Verónica Zavala, fueron Verónica Zavala y Sebastián Piñera a visitar a Alan García, salió en todos los periódicos y al otro día el gobierno fujiaprista cerró Aerocóndor y dejaron a 700 trabajos. Fue político el cierre de Aerocóndor, porque era una empresa de corazón peruano, con la bandera peruana, con trabajadores peruanos, tenía 30 aviones. La cerró el fujimontesinismo y el aprismo con Alan García. Así se manejaba el Perú. Pero también cerraron TANS, también cerraron a otras empresas de aviación. Muy bien, y si usted dice que eso fue un delito, si fue un delito, ustedes se habrán ido a los tribunales. Le entregaron la soberanía a señor ella Palacín. En quinta libertad. La ley 27, señor Palacín, señor Palacín, señor Palacín, si es que fue algo injusto, si es que el fujimontesinismo lo cerró de manera alevosa, si es que hubo un concurso de delitos, me imagino que se fueron al Poder Judicial y ya le están ganando el juicio. Mire, no se hizo ningún juicio, simplemente se fue Indecopi en la creencia que se iba a reestructurar, y Indecopi, los trabajadores decidieron liquidarla. Y esa empresa dejó 20 aviones. Yo le pregunto, ¿cuántos aviones tiene LATAM hoy en el Perú después de 30 años de operación? Ninguno. ¿Cuántos aviones tiene Avianca? Ninguno. Entonces a las empresas peruanas que dejaron bienes, las cerraron y las liquidaron. Y las otras usan las rutas del Perú, no invierten en el Perú. Y como Avianca, que se fue, dejó 1.000 trabajadores sin pago. Esa es la verdad. Esa es la historia del Perú. Esa revista que usted cita está financiada por el grupo LATAM y es vocera de LATAM. Nosotros queremos que el Perú tenga una línea aérea de bandera. Y lo de Aeroperú fue un robo del fujimorismo. Le cuento, por favor, escuche. También, cuando bueno, Aeroperú, ya no hay tiempo, discúlpeme, quiero que me diga, por favor,
le ruego, ya no hay tiempo para Aeroperú, porque eso estamos retrocediendo en el pasado. Discúlpeme, por favor, estamos retrocediendo en el pasado. Señor, discúlpeme, no es un monólogo, voy a tener que decirle lo mismo que del Rincón ayer en la CNN. Señor, por favor, soy una entrevistadora, hágame caso, por favor. No hay tiempo, estamos retrocediendo en el pasado. Por favor, le quiero preguntar algo que está en el presente, no en el pasado, por favor. El señor Waldemar Cerrón, que es virtual congresista de Perú Libre y además es hermano de Vladimir Cerrón, que es el que lo invitó a usted al partido, asegura que el equipo técnico es nuestro. El equipo técnico es de nuestro partido, no de Pedro Castillo. Eso es lo que ha dicho. El hermano de Vladimir Cerrón dice que el equipo técnico, es decir, usted, es de ellos y que no es de Pedro Castillo. El día que el candidato se separe del partido, empieza su desgracia. Le ha mandado una amenaza, es decir, se queda solo. ¿Qué tiene que decir usted? Yo quiero decir que yo no soy dirigente ni militante del partido, soy simpatizante. Y quien es dirigente es mi hijo, que fue candidato al Congreso. Y después le quiero decir que yo lo que veo es que hay una total unión y comunidad de ideas en el partido, y que todos están unidos. Es más, Julián Palacín lo que está recomendando a Perú Libre es que se concerte con las demás fuerzas políticas y haya un. ¿Pero usted cree que esto es unidad? Nacional. ¿Usted cree de verdad que esto es unidad? Bueno, que Waldemar Cerrón diga el equipo técnico es de nuestro partido, no de Pedro Castillo. El día que el candidato se separe del partido empieza su desgracia. Esa es una amenaza. El equipo técnico no por el partido, sino personalmente por el presidente Pedro Castillo. Y yo respondo al presidente Pedro Castillo, quien es el que, de acuerdo a sus atribuciones, nombró, designó y eligió el equipo técnico. Y cualquier... Muy bien. Opinión desacertada, yo quisiera dejarla en el pasado, porque creo que todos estamos unidos en la hoja de ruta de Perú Libre, que hará que el presidente del Bicentenario sea el profesor cajamarquino Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Gloria al Perú en este Bicentenario. Suerte mañana o el domingo con el debate presidencial. Muchas gracias. Fue Julián Palacín, integrante del equipo técnico de Perú Libre.